¿Alguien se imagina realmente a Pedro Sánchez debatiendo consigo mismo? ¿Alguien se imagina salir a Pedro Sánchez a decir: acabo de sentir, de sufrir, necesitaba un golpe de realidad, he experimentado dolor estos días al ver el nombre de mi mujer en la prensa? Ahora entiendo a Isabel Díaz Ayuso, ahora entiendo a Rita Barberá, ahora entiendo las 250 y no sé cuántas mil portadas de los trajes de Camps. Ahora entiendo los caballos del padre de Santiago Abascal con la diana de ETA. Ahora entiendo, lo siento, lo lamento, españoles, me he equivocado. Es el presidente del gobierno. ¿Qué le dice su olfato y su experiencia de lo que tiene que hacer? Creo que no debería seguir un minuto más por todo el daño que está causando a España y que cada vez se va a convertir en un daño más irreversible y que se lo está haciendo a las instituciones, a la convivencia, a la unidad de España, a la empresa, a la competitividad de la misma, al crédito de nuestro país, a la competitividad del mismo. O sea, el daño no puede ser mayor. Ha dividido el Congreso del Senado, ha dividido a la propia justicia, ha dividido a la prensa, lo ha dividido todo, lo ha fragmentado todo. No debe seguir un segundo más, pero no está en eso. Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. Y hará lo que sea, e inventará lo que sea, para, por supuesto, seguir ahí. Y no dudará en seguir echando gasolina y rompiendo la convivencia, como no se había visto en democracia. Imagino que si Ayuso hubiera podido decidir si tomar otro tipo de actitud frente al tema de Begoña Gómez, no habría dicho: yo hago otra clase de política. Porque Ayuso ha estado sufriendo la persecución que ha estado sufriendo y la sigue sufriendo. Y la sigue sufriendo. Ayuso está en tendencias en el número 2, después de Pedro Sánchez, que está en el número 1. Creo que lo que dice Ayuso es tan entendible que por eso le va tan bien. No habla politiqués. No habla politiqués. Por eso cae tan mal a algunos, porque se expresa con claridad, y cae tan bien a otros porque la entienden, como a Monasterio. Monasterio raramente la vas a ver hablando politiques. Rara vez. Porque creo que entienden que por encima de sus ínfulas y de demostrar la capacidad intelectual que tienen y los grandes políticos y los grandes oradores que son, oradoras, pues entienden que lo principal para un político es que se entienda el mensaje, salvo que no quieras que se entienda. Salvo que te interese que no se entienda. Es decir, al final te interesará que se entienda algo. ¿Me explico? Yo puedo querer que no se entienda algo, pero para hacer que no se entienda esa cosa tengo que hacer que se entienda otra, con lo cual también tengo que ser bueno haciendo que se entienda esa otra cosa que a mí me interesa para que oculte esa que no quiero que llegue al ciudadano. Sánchez está en esto. Quien se pueda creer desde la derecha, desde la izquierda, arriba o abajo, que Sánchez está en Moncloa pensando, reflexionando sobre qué hacer, hemos llegado hasta aquí. ¿Alguien se imagina a Sánchez como un filósofo? No como un pedante que se pregunta cómo me recordará la historia, sino como un filósofo, como una persona que reflexiona, que va a la raíz, que es de pensamiento radical. Radical no por ser un ultra, sino por irse a la raíz. España estuvo 6 años con la conquista parada, pensando, evaluando si estaban haciendo bien o no, si estábamos haciendo bien o no. Oye, está llegando esta información, a ver si nos estamos equivocando. Habrá que reflexionar. Y luego la leyenda negra. Dile tú a los británicos que paren una conquista. Y además de la manera en la que conquistaban los británicos. Llegar al territorio, expoliar el territorio, hacer la colonia, reventar la colonia. Y si de casualidad tú después llegas a la colonia y te encuentras una vía de ferrocarril, no pienses que los británicos la construyeron para los de la colonia, sino porque a lo mejor les interesaba poder tener un ferrocarril para extraer los recursos de la colonia. Y España está 6 años debatiendo, reflexionando de manera radical sobre si lo que está haciendo está bien, está mal, o qué cosas se pueden mejorar o no, o si seguir adelante o no con ello. Ahora te digo, no te lo imagines hace cientos de años, imagínatelo ahora. Siempre dicen que no miremos el pasado con los ojos del presente porque no se puede entender en la gran mayoría o vas a hacer demagogia. Pero ahora mismo, teniendo en cuenta que eran más bárbaros y más sanguinarios, aquí hubo unos españoles que decidieron parar a evaluar lo que estábamos haciendo. Imagínate si no es más bárbaro Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque a mí se me dificulta bastante la tarea de concebirlo en algún rincón oscuro de la Moncloa, pensando, algo me ha hecho clic. Begoña, ¿puedes acompañarme en la oscuridad, en las tinieblas? Algo me ha hecho clic, Begoña. Creo que me he equivocado.
¿Alguien se puede imaginar así a Pedro Sánchez? Poniéndose frente al espejo no para adularse y para pensar que puede mejorar en ese cutis, sino para decir en qué me he convertido. Pedro, ¿qué hemos hecho? ¿En qué momento viré un grado? ¿Cambié un grado el rumbo? ¿Solamente un grado? Al principio es un grado, pero claro, al final de la travesía, pues estás a cientos o miles de kilómetros del destino que tendría que haber sido ese al que tú querías llegar. ¿Alguien se imagina realmente a Pedro Sánchez debatiendo consigo mismo? ¿Alguien se imagina salir a Pedro Sánchez a decir: acabo de sentir, de sufrir, necesitaba un golpe de realidad, he experimentado dolor estos días al ver el nombre de mi mujer en la prensa? Ahora entiendo a Isabel Díaz Ayuso, ahora entiendo a Rita Barberá, ahora entiendo las 250 y no sé cuántas mil portadas de los trajes de Camps. Ahora entiendo los caballos del padre de Santiago Abascal con la diana de ETA. Ahora entiendo, lo siento, lo lamento, españoles. Me he equivocado. He experimentado el dolor, necesitaba experimentar dolor. Estaba ajeno a la realidad y el dolor me ha puesto en la realidad. ¿Alguien se imagina que este presidente, este señor, tenga esa altura moral? Ese humanismo. Lo que se preguntan cuando llegan con los mexicanos, que no eran mexicanos todavía porque no era México aquello, es: ¿esta gente tiene alma? ¿Tiene alma en aquel momento? ¿Esta gente qué tienen? ¿Tienen algún método que utilicemos nosotros para estar en la vida, en el mundo? ¿En conexión con qué? ¿Los podemos masacrar? ¿Tienen alma o no tienen alma? ¿Tienen un espíritu ahí dentro? ¿Qué tiene esta gente? Fijaos, cientos de años atrás. Y ahora que pensamos que somos la era tecnológica, los ilustrados, y pensamos que la gente que iba con sotanas eran unos bárbaros, pues piensa si no somos más bárbaros ahora, y piensa si no es más bárbaro el que está en la Moncloa. Este te mete la letra con sangre o como sea, ya sabes, ¿no? La letra con sangre entra. Este te la mete como sea, con sangre y con la sangre de quien sea. Con la sangre de quien sea. Y no estoy diciendo nada hiperbólico. Si tiene que mantenerse donde está, a pesar de la sangre derramada por los terroristas de ETA, no tiene ningún problema, y alguno aún se escandaliza. Creo que vamos perdiendo como la perspectiva de la dimensión tan atroz que tiene este personaje. Ha pasado líneas y líneas y líneas y líneas y líneas, y lo peor es que eso no le ha pasado, valga la redundancia, ningún tipo de factura. O menos, mucha menos de la que se podría esperar si no fuera en una nación llena de bárbaros. ¿Estás llamando bárbaro al que está con Sánchez hasta la muerte? Sí. Claro que sí. Dentro de unos años, algunos dirán: no miremos el 2024 con los ojos del 2150, si llegamos. Pero fíjate lo que pasaba. Resulta que hubo una época en la que unos tipos se liaron a matar gente diciendo que luchaban contra un régimen dictatorial, pero cuando el régimen dictatorial terminó, mataron muchos más tipos, tipas y niños y niñas que cuando estaba el dictador vivo. No me digas, sí. ¿Y qué pasó después? ¿Los ajusticiaron? No, llegaron al poder. Y eso porque llegó un presidente que empezó a remover fosas, y a remover fosas mentales también, que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y después le sucedió otro presidente que no hizo nada para empezar otra vez a tapar todas esas fosas que había removido José Luis Rodríguez Zapatero. Y ese presidente se llamaba Mariano Rajoy. Pero es que luego llegó otro que sucedió a Rajoy, que no fue presidente, pero que quiso generar un cisma dentro del Partido Popular, que se llamaba Pablo Casado, que fue un traidor. Pero es que llegó otro que se llamaba Pedro Sánchez Pérez Castejón, y atención amigos, dirán en el 2150, este señor intentó estafar a su propio partido. A su partido, sí, a su partido. Intentó volcar unas elecciones, dar un vuelco electoral. ¿Con trenes? No. Llenando una urna con papeletas.
No me digas. ¿Y se enteraron? Sí, se enteraron. ¿Y qué pasó? Nada, le hicieron presidente con una moción de censura. ¿Y qué hacía aquel al que se le hacía la moción de censura? Emborracharse. ¿Cómo? Y su escaño ocupado por un bolso. No me digas, sí. De su mano derecha en aquel momento. ¿Y qué pasó después? Pues que este presidente llega al poder, jamás gana unas elecciones, pero siempre gobierna con... ¿Te acuerdas que te he dicho que había unos que mataban a otros? Sí, pues con esos gobierna. No me digas, sí. Y con otros que dan un golpe de estado. Vaya, atroz. Pero bueno, no miremos aquellos tiempos con los ojos de ahora. Algún motivo habría. Creo que en ese momento, en el 2150, se equivocarán al pensar que alguna razón habrá y que era otro contexto. Para no tener que decir que menudo traidor y que menuda deriva la de este país. Algunos veo por ahí por redes sociales que creen que Sánchez está reflexionando sobre algo. Y creo que Ayuso ilustra muy bien lo que está haciendo Sánchez. Este tipo está viendo cómo reventar el poder judicial, cómo reventar medios de comunicación y además, como os he dicho en el vídeo anterior, mientras algunos voceros le dicen déjate ya de medias tintas. Fijaos, hablarle de medias tintas a Sánchez. Para algunos todavía son medias tintas, claro, viniendo de regímenes como los de Sendero Luminoso, como la peruana esta del vídeo anterior, que le dice a Sánchez que dé un golpe de estado, que cierre medios de comunicación y tal, lo tenéis en el vídeo anterior. Esto en nuestra televisión, en RTVE, sin ningún tipo de problema. Para esos, estos son medias tintas. Para esos es mejor el helicoide. ¿Para qué vamos a estar con tonterías del Confidencial, de decir si el Confidencial al helicoide? ¿Quién ha escrito este artículo al helicoide? Si no sabéis lo que es el helicoide, mirad este vídeo que os dejo por aquí. Y ya está. Unos cuantos electrodos o unos cablecitos, algún trapito por encima de la cara con una garrafa de agua y ya verás qué rápido se le quita a la gente las ganas de hacer periodismo, sino que le cuenten a Mario Noya. Y alguno piensa que Pedro Sánchez está en casa debatiéndose consigo mismo sobre ¿tendré alma? ¿Será que es que no tengo alma? ¿Debería tomar un camino distinto al que he seguido hasta ahora? Dice Marcelo Gullo, que si no lo conocéis, empezad a escuchar a ese señor, que es un hispanista extremadamente sabio, que uno tiene que saber quién es y saber a dónde va, porque si tú no sabes quién es, otro te va a decir quién eres y además te va a hacer ir donde tú tal vez no quieres ir. Y lo peor de todo, y esto lo añado yo, aunque imagino que don Marcelo Gullo lo compartirá, es que vas a estar en el sitio en el que tú no querrías estar pensando que quieres estar ahí, porque como no sabes quién eres. Pero hay algo que me parece más importante y es saber quién tienes delante. Estoy viendo unos discursitos que bueno, que confieren a Pedro Sánchez una nobleza, ya no de parte de la izquierda más radical y más rancia, que poco radical, en el sentido más ultra de la palabra, puede tener alguien que está tan genuflexo. Van de revolucionarios y radicales y son unos lustrabotas. Pero hombre, estoy viendo algún presunto liberal por ahí que ya están tan liberales que cada vez los veo más enrojecidos. O más fuera de la realidad. Dotando a Sánchez de una especie de aura, de una especie de pensamiento crítico sobre sí mismo. Pedro Sánchez, pensamiento crítico sobre sí mismo. El mismo que cuando estaba cortándole la cabeza a Maxime Huertas, le preguntaba, mientras le había llamado para decirle te tienes que ir, ya veis qué minucia era aquello comparado con todo lo que tenemos ahora. La minucia de Maxime Huertas. El ministro, el breve. Maxime, el breve. Y mientras le estaba cortando la cabeza, le estaba preguntando, Maxime, ¿cómo crees que me recordará la historia? En aquel momento, se acababa de subir al barco y ya estaba preguntando si sería un valeroso marinero recordado por todas las civilizaciones durante todos los tiempos. Imaginaos ahora que lleva navegando con el barco 5 años. La reflexión que va a hacer ese señor, amigos.